Nuestros invitados son Osiris de León y Manuel González Manegonte. Nosotros quisiéramos integrar a esta conversación, en una hora que nos queda, a Manegonte, porque tiene la particularidad de que habla el mismo idioma que habla Osiris. Manegonte es, si fuera por mí, fuera a él no le gusta que yo le diga, ellos fueran al servicio de meteorología y de medio ambiente de este país. Pero aquí las cosas son por política. Sin embargo, yo quiero integrarlo porque quisiera, quiero decírselo a Manegonte, comenzamos con Osiris, preguntarle si la palabra cambio climático era una palabra, una frase que usaron por algún interés o que realmente nosotros los que vivimos en este planeta estamos sufriendo un proceso de un cambio climático realmente diferente y que no obedece a los mismos patrones que realmente se manejaron en el pasado. Y segundo, después que hablamos de lo humano, entramos ahora a hablar de el otro reino. Hay el reino animal, el reino mineral y el reino vegetal. El vegetal es el que produce este programa, que es la comida, que casi todo proviene del reino vegetal. No, y el animal también, doctor. Sí, pero que el animal ya hablamos y tiene muchas cosas en común con el ser humano. Sí, la leche, la cabra, la leche, la sí, carne, pero los huevos, yo quiero hablar, y le decía a Osiris, pero ¿por qué yo no cultivo manzanas en Asua? Y tiene que ser en Constanza. Y aún en Constanza tengo el programa de que no tengo el tamaño suficiente. Osiris, sigue ahí. Sigue ahí. No, vamos a darle paso a Manegonte. Sí, no, pero sigue ahí para Manegonte. Ok, bueno, mira, todas las especies, animales o vegetales, tienen que adaptarse al medio donde están. Cualquier especie se puede adaptar climáticamente, pero toma un tiempo. Es un proceso. Está demostrado científicamente que tú puedes emplazar una especie aquí y tú citas un buen ejemplo que todo el mundo conoce. Dice, bueno, ¿por qué yo puedo sembrar papas en Valle Nuevo y puedo sembrar manzanas en Valle Nuevo, pero no puedo hacerlo en Montecristi ni en Asua? Porque son especies que celularmente no están adaptadas a altas temperaturas. Entonces se mueren. Ahora, si tú comienzas un proceso largo de décadas de adaptación, tú terminas adaptando esas especies. Si tú comienzas y dices, bueno, yo voy a sembrar manzanas en zonas cálidas, pero tú no lo puedes hacer bruscamente desde Valle Nuevo, donde tú tienes una temperatura de -5, -6, -7, -8, -10, llevarlo a Montecristi con temperatura de 35, 38, 40 bajo el sol, porque se te quema. Pero si tú vas haciendo el proceso gradual de adaptación, lo logras, pero necesitas tiempo para esa adaptación. Fue lo que hicieron las especies. ¿Por qué tú tienes que la ballena cada 15 minutos tiene que salir a la superficie a recargarse de oxígeno? Porque es una especie terrestre que en el Cretácico, con el calentamiento global, se fue al mar para protegerse de la alta temperatura. Pero no es una especie marina de origen. Por tanto, no tiene la capacidad de respirar por branquias, sino por pulmones. Entonces, sigue su esquema. Entonces, así son las especies, así evolucionan todas, tanto animales como vegetales. Bien, Manegonte. Depende, doctor. Perdón, sigue. Porque usted dijo Asua. Asua es una provincia muy grande. Y en Asua existe una comunidad que se llama Paz de las Casas. Y en Paz de las Casas existe una comunidad que se llama Montebonito y Guayabal. En Montebonito y Guayabal se ha sembrado manzana, ha producido manzana, la variedad Ana. O sea, ahora si estamos hablando de la plena de Asua, que es una zona cálida, como decía Osiris, no, ahí no se puede. Ok, eso me hace pensar. Pero aclaro lo de la manzana, aclaración, doctor. algo que Sí, dijo, es válido, algo que dijo un tema de Osiris, altura. de que también hay adaptaciones y tenemos el medio ambiente que nos suple el sol, por ejemplo. El sol es el control de la temperatura, pero nosotros no hemos hablado de otro elemento
que es el otro componente, que a lo mejor es lo que influye en que en Guayabal pueda prosperar un árbol de manzana o de peras que es propio de California o de las preguntas. La tierra está sujeta a los mismos elementos extraterrestres o tiene condiciones propias, como tú dijiste, del ser humano que evoluciona. No, mire, la formación de... Bueno, ahí ya ese es el tema de Osiris, porque Osiris es geólogo, Sí. ¿ya? La Tierra es lo que se llama el suelo. No, y lo peor que me dijo, ¿sabes qué fue? ¿Qué fue? Que Darwin era geólogo. Sí, Darwin era geólogo. Qué cosa, ¿eh? Y Darwin fue el primero que inició las investigaciones que están evidenciadas sobre el famoso polvo del Sahara. Él hizo un artículo muy interesante sobre eso. Pues mire, doctor, yo antes que nada yo quería aclarar un punto, porque ya vi que usted me metió en un tema que yo soy de los llamados escépticos. Yo no utilizo la palabra cambio climático, yo utilizo la palabra crisis climática o caos climático o incertidumbre climática, porque la vida en sí es un cambio. Usted nace y va cambiando. Cualquier planta va cambiando. Las ciudades, las sociedades van cambiando permanentemente. El cambio es algo permanente. ¿Y el clima siempre ha cambiado? Sí, no, el tiempo cambia, ¿ya? Entonces, en la medida como se va acumulando ese tiempo, ya se va cambiando el clima. Entonces, el cambio es algo normal que ha ocurrido toda la vida. Ahora bien, si nosotros comparamos con el siglo XIX o el siglo XX, sí existen cambios, ¿ya? Porque es una realidad. Es una realidad. Anteriormente éramos 200 millones de habitantes en la Tierra. Ahora somos ¿cuántos? 8.100 y tantos, ¿ya? Entonces, pero esos 8.100 y tantos van exigiendo cada día más. Entonces, las ciudades, ¿qué es lo que ocurrió con las ciudades? Cuando usted agarra una cañada y la asfalta, usted eliminó el cauce natural de esas aguas que vienen por ahí. Y si usted no le da mantenimiento a esa cañada permanentemente, como ocurrió, por ejemplo, en Valencia, ahora con la famosa Dana, que fue un problema de mantenimiento y de alerta tardía a quien debía alertar, entonces ocurrió esos problemas. Entonces, por ejemplo, usted ve siempre que se inundó la capital, o que va a pasar las inundaciones de la capital o la de Puerto Plata. ¿Por qué fueron las de Puerto Plata en el 2016? Porque en el 2016 estábamos entrando en un año electoral, había que hacer una campaña electoral, y en esa campaña electoral se prometieron calles, se prometieron contenes, y se prometieron cerrar. ¿Y qué pasó? El cauce natural de esas aguas que salían al océano Atlántico se cerraron, y la misma avenida principal de Puerto Plata se convirtió en un río. Entonces, el hombre cuando hace construcciones y cuando varía el ambiente, yo no digo tampoco medio ambiente, porque para mí no es medio ambiente, para mí es ambiente, el ambiente total. Pero si esa es la palabra que está de moda y en boga, pues para adelante. Como está la de moda y en boga decir cambio climático, pues para adelante, dígalo. Hay algo que yo no quiero dejar pasar, y fue la razón por la que trajimos dos cerebros que tienen una amplitud, no es que son los sabios del mundo, pero que tienen conocimiento de diferentes temas. Señores, en estos días, en esas efemérides, uno leímos algo que tenía que ver con la neurología. Uh-huh. Y la neurología tiene que ver con dos especialidades. Digo, el cerebro tiene que ver con dos. Una es lo motor y otro es lo... es decir, el hombre se mueve con el cerebro y coge los sentidos y esas cosas, pero también el cerebro es la conducta. Y la pregunta es para los dos lo siguiente. Ese ser que está sobre el planeta, que es el hombre, que es el único que discierne, que piensa, es el que varía, daña, cambia las cosas de forma negativa
o la presencia del hombre ha sido positiva sobre el medio ambiente, tú dices el clima, no te gusta cambio, el clima. Realmente, ¿qué incidencia tiene el hombre en el clima y en las cosas, en lo que nosotros, independientemente en el ambiente donde vivimos? El hombre como elemento positivo o negativo. Importantísima la pregunta porque nos da a todos los que estamos aquí la oportunidad de evaluar cómo ha evolucionado nuestro hábitat en los últimos 300, 400 mil años. Tomando la data paleontológica, histórica, antropológica, cultural. Y tú ves que cuando el ser humano no estaba en el planeta, tú tenías una cobertura boscosa que llenaba todas las franjas tropicales e intertropicales. Pero vino el ser humano, que como dice Manegonte, creció, se multiplicó. Originalmente éramos 2 o 3, hoy día somos más de 8.000 millones. Y cada ser humano tenía que prepararse desayuno, comida, cena. Para eso necesitaba energía para la cocción de alimentos. ¿Y cuál era la fuente de energía en el pasado? El bosque, por la cantidad de carbono que acumuló en su etapa de desarrollo. Más que el mar. Más que el mar. Más que el mar. Más que el mar. Por tanto, ese carbono, porque el mar te devolvió el carbono en forma de carbonato de calcio. Por eso tú tienes tanta piedra caliza en el planeta completo. Porque él la toma y la sintetiza. Por eso tú ves como médico, tú lo sabes. Por eso cuando alguien le dice tú tienes piedra en los riñones, realmente es piedra. Porque es una piedra, o es un carbonato de calcio o es un oxalato de calcio. Pero al final es una piedra. Si tú tomas el carbonato de calcio y le sumas una molécula de monóxido de carbono, te va a dar un oxalato de calcio. Por tanto, el origen es el mismo. Eso quiere decir que el ser humano responde a una serie de variables que hay en su entorno. Y cuando él necesita energía, él va a buscar esa energía. Y la energía la buscaba en el bosque. Por tanto, fue desmontando el bosque. Ahí hubo un impacto directo. Cuando en Londres se dan cuenta que han desmontado los bosques, comienzan a priorizar la exploración de carbón mineral. Pero entonces vino el efecto directo del uso del carbón mineral en el entorno. Y evolucionamos a la exploración de petróleo. Pero vino el impacto directo. Por tanto, si tú comparas, Julito, el mundo de ayer con el mundo de hoy, tú vas a notar un cambio importante. Manegonte te dice, bueno, las ciudades crecen, van impermeabilizando un suelo que 1000 años atrás drenaba de manera natural cualquier cantidad de lluvia que caía, porque estaba adaptado a eso. Okay. Pero en la medida que tú lo impermeabilizaste, ya no drena. Poniendo como ejemplo algo práctico de lo que exactamente estás diciendo, de que el hombre con el tiempo fue sustituyendo por supervivencia. Sí. República Dominicana, me dicen que no hace 10 siglos, sino menos de 200 años, que el este era un bosque. Sí. Y que ese bosque, cuando llegaron los ingenios, se decidió sembrarlo de caña, para lo cual fue sustituido el bosque tenía 3 o 4 ríos, que son los que tiene. Claro. Y Guamo. Soco, Sanate, Chabón y Guamo. ¿Verdad? ¿Cuáles son? Soco, Sanate, Chabón y Guamo. Exactamente, los 4 ríos. Y tenía las montañas de Michi y del Ceibo. Sí. Todo eso era un bosque. Todo eso era Ahora bosque. resulta que hay una gran parte. De eso es que la sustitución por sobrevivencia es lo que produjo eso. Claro, recuerda que cuando Joaquín Balaguer llega al poder en el año 1966, tiene acceso a un informe que acababa de elaborar la Organización de Estados Americanos. Y le decía que aquí solamente quedaba un 12% de cobertura forestal. ¿Qué por ciento? 12.
para 1966. Ahí viene la medida que él toma. De prohibir los aserraderos. Los aserraderos. Y de llevar una cocina de gas a los hogares, sobre todo los rurales. Una estufita chiquita. ¿Te acuerdas aquella estufita chiquita? De 3 hornillas. Y el cilindro de gas de 25 libras. Para poder presionarte a ti, para que tú no presionaras el bosque. Yo creo. Casualmente. Yo creo, Manegonte, que la revista dejaría de ser revista si no le sacamos el provecho. Esto que está diciendo Osiris, de una medida, primero, solamente queda un 12%. Quedaba en ese entonces. Eso hay que pararlo, porque dentro de un tiempo ese 12 va a desaparecer. Y entonces hoy está en 40. dispone el cierre de los aserraderos. 40. Hoy está en 40. Subió De 12 a 40. ¿Cómo subió? Con las medidas, los programas de reforestación y prohibir los aserraderos. Sí, pero hay Tu casa era de madera y la mía era de madera. Pero hay lo siguiente. Y las escuelas eran de madera, los hospitales eran de madera. Sí, pero hay algo. Porque aquí comenzamos con el concreto, Michelle, en el año 46, cuando Trujillo pero la cementera. yo creo que hay que hacer la historia. Si tú vas a algunos lugares en España o en el mismo Puerto Rico, en el Hotel San Juan, hay caoba dominicana. Sí, cierto. Hay caoba dominicana. Éramos exportadores. Entonces yo lo que quiero, aquí pagaron la restauración, autorizándole a los restauradores cortar madera. Sí, entonces, la lección para seguir ahí es la siguiente. Cuando él encuentra un 12, dice, si sigue esto, si siguen los aserraderos, entonces crea, no solamente lo prohíbe, sino que crea los parques nacionales. Claro. Eso trae como consecuencia una ruptura política que la gente nunca se explicó. Te preguntan, ¿por qué Francisco Augusto Lora y Balaguer pelean? ¿Por qué le había prometido la presidencia en el 70 y no se la dio? No, fue que Lora tenía intereses con los madereros de Santiago, sí. Que Balaguer, de ironía, hasta le pone el nombre a los parques de lo que lo deforestaron. Si tú buscas los nombres, no quiero, le puso los nombres a los 3 o 4 parques de eso. Todavía en el gobierno de Jorge Blanco, nosotros tuvimos un gran litigio que salió a la prensa del padre de Rafael Flores Estrella, de Luperón, en las zonas de Neiva, del Cercado, y de la Sierra de Neiva y la Sierra de Bauruco. Entonces, hay razones políticas que dieron motivo a lo que el ingeniero Osiris de León está diciendo. Ese 12% sigue. Ha llegado a un 40% hoy día, porque hoy día hay ya mucho cuidado en el bosque. Tú has citado con mucha precisión el tema de los parques nacionales y las áreas protegidas. Aquí hay un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, que está dentro de la Ley 20204, que es la Ley Nacional Sectorial de Áreas Protegidas. Entonces ya la cocina de tu casa en el cercado, Julito, sí, ya no depende de la leña y el carbón, como dependía cuando tú eras niño. No, ya no. El carbonero era un individuo muy conocido y muy popular en el pueblo, todavía para los años 70, pero desaparece a finales de los 70 porque ya Balaguer había introducido la cocina de gas. Mira una cosa, te vamos a cambiar doctor, el nombre. Espérate, te vamos a cambiar. Escúcheme. Tú sabes lo que él dijo ahora mismo, la cocina de tu casa, y yo quiero hacer una recreación. Nosotros tenemos tiempo, no nos vamos a morir mañana. Osiris, ¿sabes cómo se manejaba esa casa? ¿Cómo? Número 1, el techo era de zinc. La pared era de madera. La nevera era de gas querosén. El baño era un jarrito que tú te echabas en la cabeza. Pero esa agua la cargaba una persona del río todos los días. Sí. Pasaba el día cargando lata. En la cocina había carbón y anafes. Sí, anafes. ¿Verdad? Eso era, entonces yo te digo, y ahora cambió todo eso. Ahora sí vamos, nos vamos a encontrar otra cosa. Una estufa. Una estufa. Y de caché. Vamos a encontrar una nevera eléctrica. Espérate. Una planta eléctrica que la prendían a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche.
para un sector del pueblo. Sí. Un sector del pueblo. Sí, así era. Así era, Así ¿verdad? era. Pero, o sea, para que Manegón te pueda empalmar algunos datos que quiere dar, le voy a hacer la pregunta a los dos. Aquí han venido algunos técnicos en asuntos ambientales y me han dicho en alguna ocasión que la cantidad de lluvia caída todo el año. Perdón, que no tengo el micrófono. No hay problema. No, yo te oigo, yo te La oigo. cantidad de lluvia caída todo el año es la misma en el universo. Sí. Sigue, La después del naturaleza, cambio todo se climático, crea, nace, sigue siendo la misma. Sí, mira, yo antes que nada, yo quería hacer varios señalamientos, ya que se puso y estamos en la fecha. Hoy es 9 de noviembre. Un 9 de noviembre fue que se dictó esa famosa ley, la ley que prohibía el aserrar. En ese momento habían 184 aserraderas en el país. En 1967 eso ocurrió. Sí, 67. Eso provocó un rompimiento dentro de los sectores de poder que respaldaban al doctor Balaguer, empezando fundamentalmente con el grupo que aglutinaba a Francisco Augusto Lora. Y también, un día como hoy, doctor, y no es casual, como son las cosas, como viene en la pregunta y no coincidencia o disidencia que están ocurriendo. Un día como hoy se gestó lo que se llamó el huracán famoso de San Severo en 1909, que fue aquel huracán que inspiró un famoso cuento de Juan Bosch llamado 2 pesos de agua. ¿Qué área afectó eso? No, el país. Fundamentalmente la línea noroeste, desde Santiago hasta Montecristi, se inundó todo, no solamente por el agua que se cayó, sino también por el agua que se impidió salir. ¿Por qué? Porque en 1885 el señor Juan Isidro Jiménez, que después fue presidente de la República, invirtió en el país y construyó un canal de desvío del río Yaque del Norte. El Yaque del Norte desembocaba fundamentalmente en la bahía de Manzanillo. Y el señor Juan Isidro Jiménez, al ver que la Montecristi no tenía absolutamente nada de agua. ¿Y por qué? Viene la pregunta. Bueno, porque Montecristi en 1842 desapareció. O sea, Montecristi en 1842, el día 7 de mayo de 1842, desapareció producto de un tsunami. Un tsunami que fue el llamado, que ocurrió en el llamado terremoto de la Independencia. Y para eso existen evidencias de que hubo un censo en marzo de 1842, y en marzo de 1842 en Montecristi existían 18 viviendas y vivían 60 personas. ¿Por qué vivían tan pocas personas? Porque una de las primeras medidas del gobierno haitiano de Boyer en 1822 fue cerrar el puerto de Montecristi y aperturar y darle todo el poder a Capi Haitián y a Puerto Plata. Montecristi desaparece totalmente con ese terremoto. Cuando llegan las tropas españolas en la invasión de 1860, durante la Guerra Restauradora, 1863, los españoles invaden por la bahía de Manzanillo, caen ahí por donde está Punta Presidente, avanzan rumbo hacia Montecristi, pero no tenían la información de que Montecristi no existía. No tenían la información de que no había ríos en Montecristi. Pero ellos van a ocupar una plaza fuerte porque tenían los mapas viejos del Montecristi. Por cierto, Montecristi es el primer nombre que hay de algún lugar geográfico de República Dominicana. Sí, pero es Montecristi, doctor. Sí, yo quiero que además de que estaba o se fue ese pueblo, que ustedes nos ayuden con lo siguiente. Y es mi gran, a veces yo oigo que dicen, tal producto era propio de la isla. ¿Qué comía la gente? Yuca. No. Cuando llegaron los españoles? Yuca. Perdón. ¿Qué existía en la isla como yuca, alimento? Mapuey. Aquí existía el mapuey que estaba en vías de
Tenían yuca, eso Sí, es propio. no, tenían yuca, Sí, no. que ¿Qué tenían- proteína? ¿Solamente pescado? no, hurones. Aquí se comían de los selenodontes. Así, aquí, Pero aquí no había ni aquí, cerdo, habían ni aquí se res, comían ni perros, pollo, los nada. llamados perros mudos. Espérate. ¿Los ríos tenían algún alimento? No, los ríos tenían agua, tenían pescado. Sí, peces. Y tenían oro. ¿Tenían peces? Sí. ¿Qué tipo? Todo tipo de peces, doctor. Hay porque peces nuestros que eran ríos propios de sumamente aquí. Caudalosos. Perdóname. Nuestros ríos eran sumamente caudalosos. El No, Osama, pero el que Isabel, el Yaca tenían, del Norte, sí, el Yaca del Sur, se el perdió, Yuna. eran 1000 ríos, dice el padre de las casas. Pero, ¿qué tenían de alimento? Peces. Peces. Y camarones. Comían pescado, comían hurones, Y comían camarones. perros. Señores, cuando le hablan a uno Perro. Claro, había un perro Le- mudo. Había aquí. el hurón, no, el Hurón no, el selenodonte. hurón se trajo Lo para trajo que cuando se Trujillo. coma algo y las garzas se trajo Sí. para que hagan algo. Aquí lo que había era justía. y eso. Justía. Escúcheme por decir la palabra hurón. Dígame. Una cosa, el clima era igual. No, El doctor, clima ha ido no. cambiando. ¿Eh? Definitivamente el clima ha ido cambiando, no solamente aquí, ha ido cambiando en todo el planeta. Ellos tenían ropa. Ligera, Poca. muy ligera. Ropa menor. Poca menor, poca. Ropa Pero usaban fresca. ropa. No Fresca. necesitaban. Fresca y cómoda. Sí, ¿Cómo? era fresco. Pero recuerda que Y ellos clara. habitaban mayormente en cavernas. Y las cavernas son casi como No, estábamos hablando ahorita, como los escúchame. invernaderos. Escúchame, Osiris, no. Los taínos no vivían en cavernas. Los taínos tenían casas. No, bueno, mira. Construían. O sea, quizá una generación, 3 siglos antes de los taínos que conoció Colón, vivían en cavernas, pero no. Cuando Colón vino a una sociedad que estaba en inicio de organización. No se había organizado. O sea, no se podía llamar como una civilización per se, a diferencia de la mexicana o de la peruana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos estaban en ese proceso, había un proceso de transición en ese momento, porque había venido el avance de ¿quiénes? De los indios caribes que venían de la Orinoquia, de Venezuela, lo que es Guyana, Venezuela, y habían avanzado a través de las Antillas Menores y empezaron a comerse a los taínos. ¿Por Sí, qué? pero Porque es eran que la pacíficos. pregunta de Julito iba en otra dirección, porque Julito está hablando de temperaturas. Entonces, cuando estoy explicando el tema de las cavernas, es porque es un refugio con las Anterior, condiciones pero- y la ambientales. Eso usaban- no tiene nada que ver con la forma en que vivían los indígenas de los 5 cacicazgos, Mariema, Guama, Guana, Sí, Higüey, pero muy Jaragua. bien. Tú vas a las Caritas, allá al sur, y encuentras Y las lo que- cavernas. claro. Pero sin embargo, tú vas a Juan Dolio, donde estaban los últimos que vivieron, o vas a Enriquillo en Asua. Habían cavernas ahí. Sí. Tú lo ves, por ejemplo, en el Pomier de San Cristóbal, sí. lo ves aquí en la Guacarataína, lo ves ahí donde está el mesón de la cava. Sí. Todos esos espacios que son múltiples eran aprovechados precisamente para Bueno, pero protegerse. ellos tenían su centro de convenciones también. Pero ellos se protegían fundamentalmente. Todas, es cierto, todas, el primer nivel de Farallón de este país, de esa isla, eran cavernas. Cavernas, Y, y eran todavía aprovechadas por existen. los indígenas. Claro. Sí. Pero- Y vivían ahí. Yo quiero hacerle una pregunta y voy a iniciar por Osiris de León. En este momento, yo creo que es de orden, hay un tema, toda la sociedad está viendo esto del cambio climático, a Manegonte no le gusta, pero del cambio climático. Cambio no, la palabra. Bueno, pero perfecto, de cómo está cambiando nuestro clima. Tenemos mucho calor, mucha agua, cambian las fechas de los aguaceros. Y yo creo que con Osiris de León hemos hecho varios programas que tienen que ver con medio ambiente, pero hay una idea que la gente realmente quiere que le quede claro. Usted originalmente nos decía que hay cosas que se saben, que se pueden predecir, Sí. que cuando los ciclos que tiene, hablaba de la niña, el niño, que nosotros tenemos épocas que se saben cuándo vienen y qué va a pasar. Así es. Luego tenemos cosas que uno te pueden cambiar, pero que uno no la puede predecir. Sino, bueno, estamos ahora en el fenómeno tal, pero no sabemos qué día va a llover, o si va a llover más o no. Y lo otro es, algo que me llama mucho la atención, y es que aunque ya sabemos que hay cambio y que las cosas, ya yo veo que aquí se anunció agua en noviembre hace
hace 3 meses, 4 meses, o sea, ya sabíamos, como estamos hablando de noviembre, como hablábamos de mayo. Sí. Bien, bien, vamos a ver de eso mismo. Y la otra parte que yo quiero decir, porque lo vamos a verlo, es ¿qué está pasando que no se puede predecir los volúmenes de agua? Yo veo que tú dices, va a llover, teniendo ahora mejor tecnología, más equipo en todo el mundo, tú dices, no, pero va a llover hoy y te llueve en Naco, pero no te llueve en Arroyo Hondo. Y en un solo día te puede caer 500 milímetros de agua o 300 como nos cayó hace 2 años, ¿verdad? Sí, un solo sitio. Y a veces tú dices, llovió, pero llovió 3 días. ¿Qué podemos hacer con estos 3 temas para estar edificados? Ok, mira, tu pregunta va en la misma línea de la pregunta de Ramón Santos, que la hizo ahorita y se quedó en el aire. Él decía, ¿es cierto que la cantidad de lluvia que cae sigue siendo la misma? Sí, en términos de volumen total, pero no en términos de volumen estacional. Ok, explíqueme eso ahora en español. Entonces, sencillo, mira, aquí te caen en promedio 1.550 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado en un año. Promediando la lluvia que te cae en Bonao, que son 3.000 milímetros, con la que te cae en Montecristi o en Neiva, que son 350 o 400 milímetros de lluvia. Ahora bien, ¿qué ocurre? En medio de la conversación surgió el tema de las lluvias de Puerto Plata, noviembre del 2016, récord. Las lluvias de noviembre del 22, que te acumularon 250 milímetros de lluvia en 4 horas, entre 6 de la tarde y 10 y media de la noche. Las lluvias de noviembre del 23, que te acumularon 450 milímetros de lluvia en 4 horas. Y hemos mencionado, lo mencionó Manegonte ahorita, el tema de la Dana, Valencia. En Valencia te caen, oye bien, 618 milímetros de lluvia en un año, en 4 horas, y te supera la lluvia que te había caído en los últimos 21 meses. Juntas. En los últimos 21 meses en Valencia. Casi 2 años. Sí. En los últimos 21 meses en Valencia te habían caído 445 milímetros de lluvia. ¿Y tú ahora cayó en un día? En 4 horas. En 4 horas. O barato me los hallo lo que le ve. Entonces, dale gracias a Dios. Cuando tú ves esa data, la comunidad científica te dice, pero lo estamos advirtiendo. Entonces no hay ninguna comunidad en el mundo que esté lista para esto. No. Porque no hay drenaje que aguante eso. No, porque Valencia te llegó a acumular 200 milímetros de lluvia en 1 hora. Y los sistemas de drenaje están diseñados para 15, 20 y 25 milímetros de lluvia por metro cuadrado por hora. Por tanto, tú tienes ahora que cuadruplicar o quintuplicar tu capacidad de drenaje en cualquier sector urbano. Pues este país no vamos a terminar nunca. Hay que empezarlo. Perdón. Y con urgencia. Perdón. Con urgencia. Porque en España se le estaba diciendo... Pero espérate, antes de terminar, porque yo creo esto. Osiris, quiero de terminar porque quiero oír la opinión de Manegonte también con respecto a esto, que lo quiero llevar hacia el área agropecuaria, cómo no puede cambiar esto en el tema de los cultivos y eso, y de las fechas. Esto es reversible. A largo plazo, pero a corto plazo no. De hecho, es algo que lo hemos dicho. O sea que nosotros podemos decir que es irreversible aquí en el está en corto peligro plazo. hasta el turismo. Sí, te peligra el turismo. Porque yo no voy a coger por un sitio que lo que vaya a llover. Claro. Por eso hay gente que ha cancelado paquetes turísticos en diferentes partes del mundo. Sobre todo porque hay un componente que no lo hemos citado en la conversación de hoy. Y es el siguiente. ¿Por qué te llueve tanto en Santo Domingo? ¿Por qué te llueve tanto en Puerto Plata? En los casos que hemos citado. Espérate un momentito. Desde Villa Altagracia hasta Bonao. Sí. Y en Puerto Plata no se puede jugar pelota porque es impredecible la lluvia. Así es. Siempre. Pero, ¿cuáles son las razones por qué estos dos lugares es tan frecuente? Ok, sí. Esos son por los vientos alisios. ¿Qué dice? Déjalo. Esos son por los vientos alisios. Ciertamente. Los vientos alisios te entran por Samaná, cruzan por los Haitises, por Cotuí, por Monte Plata, Yamasá, Peralvillo, salen Villa Altagracia, La Cumbre, Piedra Blanca, Bonao,
y termina ahí en La Vega. Y ya. Ahí terminó casi todo el vapor de agua. Santo Domingo tiene una característica distinta. El tema de la lluvia en Santo Domingo no es por la zona de los vientos alisios. Santo Domingo es una ciudad costera. Con el cambio climático, tú tienes un mar que tiene 3, 4 y a veces 5 grados Celsius por encima de lo que era 50 y 60 años atrás. Es lo que ha provocado el efecto en Valencia. Valencia es una ciudad costera. ¿Qué viene pasando con la Dana? Bueno, la Dana va avanzando de sur a norte, se queda cuasi estacionaria y se alimenta ¿de qué? Del vapor de agua que está produciendo un mar Mediterráneo caliente que le queda al lado. O sea que esto no es revertible a corto plazo. No, a corto plazo no. Entonces el campo nuboso se amplió, no había viento que lo desplazara y te cayó toda la lluvia del mundo. Por eso es que en 4 horas te caen más volúmenes de agua que en los últimos 21 meses. Bien, decía un amigo, dije, bueno, entonces papá está hablando de Puerto Plata y de Bonao, digo, si saliste para Puerto Plata y llegaste a Bonao, ¿tuviste éxito? Bien, Manegonte, de la misma pregunta y la aclaración que tú tienes, y agréguemele al final, el comportamiento de esto, porque usted maneja esa parte, y es, si los productores deben de estar atentos a cambios de zonas para realizar algún cultivo o a fechas para realizar, por ejemplo, la siembra o el cultivo de las cosas. A ambas cosas, pero yo quiero primero responder tu primera pregunta. Claro. Y quiero aclararlo, maestro Osiris. Primero, República Dominicana caen promedio 1.357 milímetros al año, según la normal de 124 estaciones, 1971-2000. Eso es lo primero. Segundo, noviembre. Noviembre es un mes lluvioso. Noviembre es un mes de transición entre la etapa, el periodo climático tropical y el periodo climático frontal. ¿Por qué es un mes de transición? Porque todavía no han terminado el paso de las ondas del este, o las llamadas ondas tropicales, que vienen desde el Atlántico Oeste, y está iniciando lo que se llama la etapa de los periodos frontales, que vienen del norte de Estados Unidos. Mire, en este mapa, puede enfocar aquí. Enfócalo allá. En este mapa, usted puede ver el comportamiento normal de noviembre. Eso es lo que es normal noviembre. De las 124 estaciones. ¿Qué quiere decir eso? Lo que es verde, oscuro, verde. Lluvia, cantidad de lluvia. Tú ves la escala abajo, y te dice que te pueden caer de 321 a 400 milímetros en un mes. En un mes. Entonces, eso es lo que por ejemplo, tú puedes ver el comportamiento de los primeros 8 días del mes de este año. Se han superado la normal del primer periodo decádico, y hay estaciones que ya han cumplido lo que llueve en el mes. Ejemplo, Samaná. En los pocos días que va a dar. En los pocos días. Entonces, noviembre, de las 124 estaciones que tenemos computadas, analizadas en cuadro, el que desee el cuadro simplemente me lo puede pedir, y se le puede enviar la normal totalmente. La gente conoce mi teléfono. O sea, noviembre siempre. Noviembre es un mes lluvioso. Yo recuerdo en gran parte del país. En mi campo en Moca que andaban cargando café. Moca es uno de esas estaciones donde llueve. Bien, entonces aquí tenemos el comportamiento, puede enfocar también, de noviembre en los últimos 15 años. Lo que ocurrió el año pasado y el año antepasado en Santo Domingo, primero fue producto de varios fenómenos. Había una depresión tropical que estaba en formación, que se degradó, había una vaguada, y en segundo lugar, en noviembre, tenemos el noviembre de Puerto Plata del 2016. En noviembre de Puerto Plata del 2016 cayó mucho más agua en ese mes que lo que cayó en la capital cuando el fenómeno del año pasado. Entonces, aquí podemos ver que en la costa norte del país llueve normalmente, y por eso decía don Julio, no se juega pelota, no hay equipo de béisbol
en Puerto Plata. No es porque no haya inversionistas, sino porque en plena temporada de béisbol llueve. Llueve desde octubre, noviembre, diciembre. A diferencia de lo que es la capital, que está en un periodo de transición, ¿ya? De la etapa del periodo climático tropical que termina oficialmente en octubre, pero se puede extender hasta noviembre. Lo que ha ocurrido este año. Dime, Manegonte, del campo. El campo, el sector agropecuario, ¿qué debe de conocer con respecto al cambio climático? El sector agropecuario lo que tiene es lo primero que adaptarse, ir adaptándose a los diferentes cambios que existen, ¿ya? Pero hay una gente que pueda decir que en un sitio que se sembraba arroz ya no se puede sembrar arroz. Perdón, pero es que aquí la siembra de arroz y la siembra de cultivo se da por lo económico, no por lo climático. Vamos a aclararlo, punto. Ni por la zona. No. Aquí se siembra arroz en muchas partes del país, no porque sea la zona adaptada al arroz. Y lo mismo con el resto, con vegetales, con cacao, con café. Bueno, con cacao no, con cacao se sabe especialmente, y existe zonificación también en cacao. Cada quien lo que tiene es que, hablando de general, que tener presente. Mira, para irse adaptando. aquí se cree que si tú construyes un canal o construyes una presa, obligatoriamente hay que sembrar arroz. Y eso no es así. El arroz está específicamente en la República Dominicana señalado hacia desarrollarse en el Cibao Oriental. Bien. ¿Qué se llama el Cibao Oriental? Usted va y eso... Sí, desde Santiago hasta el Yuna. No, en Santiago no. Bueno. Quítame Santiago de ahí, no, quítame Santiago. Va Bonao, Cotuí, la provincia de Duarte, María Trinidad Sánchez. O sea, esas son las zonas fundamentales para el desarrollo y el incremento de inversiones en el caso del arroz. Bien. En el caso del arroz, por ejemplo, nosotros cometimos un error. Montecristi de Jabón no. No debería, aunque ellos tienen una buena luminosidad, pero no debería. ¿Por qué? Porque hay un problema de disponibilidad de agua. Bien, entonces, claro. El agua es un factor limitante en el caso del cultivo del arroz. Bien, Osiris, esa parte que estábamos hablando de la forma del clima, ¿qué usted le quería agregar? Mira, lo primero es que hay que hacer una precisión para que no quede confusión en la población. No, porque yo vi que usted tiene discrepancia Claro, con algunos total, temas y de eso se absoluta. trata. O sea, Manegonte ha presentado un dato que está subvaluado en términos de la pluviometría. No es verdad que la pluviometría promedio de República Dominicana es 1.350 milímetros de lluvia por metro cuadrado. 1.550. Mira lo que ha hecho Valencia ahora. Valencia te dio dos datos. La AEMET, la Agencia Española Meteorológica. Primero te dice que te cayeron 400 milímetros de lluvia. Eso es calculado en función de los pluviómetros. Pero tú tienes un pluviómetro aquí, otro a 10 kilómetros, otro a 15 kilómetros, otro a 50 kilómetros. ¿Qué hace la EMET después de ese primer dato? Toma los caudales medidos en cada uno de los ríos. En el Turia, en el Magro, Y en lo el modifica, Tous. y lo adapta. Y con eso dice, no, espérate. El dato que dimos está subvaluado. El dato real, dice, es 618 milímetros de lluvia como el Entonces, pero Manegonte tiene un dato que está en la estadística. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Que nosotros tenemos el mapa que él te ha nosotros presentado. tenemos que hacer una nueva estadística, porque Claro. yo creo que aquí la verdad es que es mucha. Claro, No, ¿por perdone. qué tú crees que para diseñar una presa tomamos 30 años de corrida hidrológica en la cuenca? Porque tú puedes tener años donde te llueve mucho y años de sequía. ¿Por qué tú crees que la gente va al Pico Duarte aquí en diciembre y en enero? Porque ya terminó la temporada de lluvia. Noviembre no es un mes tradicional de mucha lluvia. Noviembre es el mes de descenso de la curva del histograma de la lluvia en el país. Las lluvias comienzan en mayo, van subiendo junio, julio, agosto, septiembre, pero ya a partir de octubre y noviembre comienza a descender el histograma histórico de las lluvias acumuladas en el territorio dominicano. Y ya en noviembre la gente comienza a hacer sus preparativos para irse al Pico Duarte, porque es la época seca. Cuando tú tienes que analizar una cuenca, por ejemplo, cuando estábamos analizando con Haití el tema del río Masacre, ¿qué le presentamos a la diplomacia haitiana en Washington?
un histograma de las lluvias en la cuenca del río Dajabón, enero, febrero, marzo, hasta llegar noviembre, diciembre. Entonces, para que se viera cuáles eran los meses críticos en la cuenca y cuáles eran los meses de abundante pluviometría en la cuenca. Entonces, no es que estemos discutiendo por 200 milímetros más o menos, no. Sí, hombre. Se trata de que la planificación de un país en materia de carreteras, porque aunque tú no lo ves, cuando tú estás planificando el trabajo en una carretera, el movimiento de tierra, se está haciendo en función de la pluviometría. Ahora está complicado ya. Claro. Doctor Vamos y amigo de la revista, miren, cuando Manegón te habla, yo hablo en base a números. Sí, pero lo que él te está diciendo es que hay que hacer nuevos estudios. Perdón. No. Yo estoy hablando en función de una normal. Si yo te he dicho un número, no es más y menos. Simplemente yo he dicho 1362.3. Estos son los datos de una normal de 124 estaciones. Noviembre es un mes importante en 39 de esas 124 estaciones. No es un mes de transición solamente, es un mes de importancia. Sí, pero yo creo que aquí el mensaje, Manegón, mira, Él no ha entendido. El mensaje yo quiero dejar claro, porque se nos acabó el tiempo. ¿Cómo? ¿Se acabó? Sí, claro. Doctor, pero ven acá. No, doctor, no me haga eso, doctor. Bien, yo creo que hay que dejar claro Se acabó el aquí, tiempo. lo que queremos hacer es un llamado de atención y de que todos los Tiene que sectores volver. tenemos que estar preocupados, Claro. atentos y analizando todo esto, el Claro. cambio climático en el mundo y en nuestro país, lo que tiene que ver con el calor, con las temporadas, con el agua y yo no estoy, la estadística ojalá siempre le pongamos un poquito de más, porque realmente hay que haber vivido lo que es cuando en un día va a llover y te cae como nos cayó en ese noviembre, Claro. en un ratico. Tú entendiste el problema. Esa es la explicación, esa que tú Igual que acabas aquí de dar. estamos hablando de planificación agropecuaria, planificación de agua, de construcción de Lógico. presas, construcción de carreteras, preparación del turismo. En fin, aquí la sociedad se rige en base al clima. Yo soy de los que digo que aquí ya tenemos que acostumbrarnos a despertarnos por la mañana y a ver, mañana va a llover, porque yo no sé. Y a usar los instrumentos. A Manegón le gusta también el béisbol, pero yo voy a Estados Unidos y cuando tú vas en Boston o en Nueva York al play, te dicen a ti, el juego comienza a las 7:05. ¿Saben? Lo subieron 10 minutos Sí. porque va a llover 10 minutos. Claro. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese punto aquí. Señores, gracias, que se nos Gracias, se Emerson. nos terminó el tiempo.